Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, pues tenemos acá, ya ejecutamos la primera pantalla asociada a la boleta electrónica. Estamos en la segunda pantalla. Aquí es donde agregamos nuestros productos. Podemos agregarlos desde la bodega, con este botoncito que estoy señalando acá en agregar productos o servicios. O podemos agregar el detalle manual en el dado caso que no tengamos el producto creado dentro de la bodega. En agregar productos y servicios, podemos pistolear el producto, en el dado caso que tengamos una pistola con códigos de barra. Podemos colocar el DSKU. Podemos colocar el nombre. Y seleccionar pues la cantidad de productos que en el fondo queramos agregar. Para agregar el detalle manual, en el dado caso que no tenga el producto creado dentro de la bodega, es muy sencillo. Colocamos primero que nada la cantidad. Si posee algún impuesto adicional, por ejemplo, estamos comercializando bebidas alcohólicas con elevado contenido de azúcar, por ejemplo. Y esto lo estamos vendiendo en litros. Vamos a ver una, no, energética Monster. Si les hago. Y esto va a costar 3,000 pesos. Agregamos y se agregó el producto. Nosotros podemos agregar descuentos a esto, descuentos individuales, recargos en porcentaje, así como descuentos globales a todo el documento a través de este botoncito. Estamos hablando de todo el documento. ¿Sí? Sin más preámbulo, bueno, tenemos otras opciones que podemos utilizar también, pero supongamos que queremos solamente emitir la boleta electrónica. Puedo enviarla directamente al correo de mi cliente, sí lo puedo hacer. En este botoncito con impresión rápida nos va a permitir que se imprima todo de forma automática al momento de emitir el documento. Esto implica que en el fondo, si ustedes tienen una impresora térmica, por ejemplo, de 80 milímetros y dejan configurado en el módulo de administración que la boleta electrónica siempre se va a emitir con formato térmico en 80 milímetros de forma automática, esto pues va a agilizar todos sus procesos de manera tal de que cuando emitan el documento, se imprima automáticamente y por ende no tengan que buscar el documento para luego imprimirlo. Entonces también se puede descliquear, como lo voy a hacer yo ahorita, puesto que no tengo una impresora térmica, ninguna impresora en realidad asociada a mi computador con la cual realizar esta prueba. Otra cosa importante es que podemos marcar pagado como inmediatamente el documento, precisamente dentro de el módulo de administración están las cajas y los permisos. Y allí es donde podemos crear las cajas para asociar los documentos a los pagos que realicemos. Y asociarlos por ende a las cajas. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una caja de tarjeta de débito, por ejemplo, y mi método de pago fue con tarjeta de débito, por ejemplo. Esto lo pudiese colocar, no es completamente necesario. Entonces voy a marcar pago este documento con tarjeta de débito y cuando revisen la caja pues tendré el documento pagado, quedará en movimiento con el registro del usuario, de la hora, todos los datos necesarios pues, para poder hacer el track ID de la caja, ¿no? Entonces tenemos, o mejor dicho, generar la trazabilidad de esa serie de acciones. Entonces, aquí en el PDF tenemos múltiples plantillas. Por ejemplo, veamos una boleta en formato de hoja carta. Podemos enviar el documento otra vez por email, en PDF, las diferentes plantillas que tenemos. Si quiero eliminar este documento, porque en el fondo el cliente me solicita una devolución, tengo dos alternativas. Emitir nota de crédito, pero ojo, si me encuentro en esta pantalla, acabo de emitir el documento, puedo ir a opciones, emitir nota de crédito, y aquí puedes seleccionar qué tipo de acción o qué tipo de operación voy a ejecutar. Estamos hablando de anular el documento, corregir el texto. Normalmente, pues, lo más sencillo tiende a ser anular el documento. Y ustedes me dirán cuáles van a ser los datos de facturación que van a colocar acá. Los datos de facturación que se colocan para las boletas electrónicas son los propios datos. ¿Okay?
colocan el dato de su razón social, de su RUT, de su comuna, de su ciudad. En el dado caso de que estemos anulando una factura, recuerden que estamos anulando una boleta electrónica, si estuviéramos anulando una factura, desde facto, aparecería toda la información automáticamente acá, de manera que ustedes no tendrán que colocarla. Esa es una alternativa. La otra es ir a emitir nota de crédito. Me va a aparecer pues un par de filtros. Lo primero es el tipo de documento. Voy a colocar factura electrónica. Esto es un caso típico que sucede siempre en Haber Soporte, así que lo voy a mencionar. Supongamos que usted estaba trabajando con otro software o con el servicio de impuestos internos y tiene la factura número tan. Esta factura claramente no se encuentra dentro de la demo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le dé a siguiente? Miren aquí abajo, en la parte inferior izquierda, no se encontró el documento indicado. ¿Okay? Resulta que facto solo puede anular documentos que se encuentren dentro de facto. En el dado caso de que este sea su caso, pues nos comentan y yo les comento cómo solucionarlo. Es súper sencillo. Si no tienen el documento, es cargarlo. Buscas el documento en formato XML dentro de la página del Servicio de Impuestos Internos y luego se carga quién recibir de té. Pero nos pueden escribir y eso es muy importante. www.facto.cl es la página web donde se encuentra pues la mayoría de la información asociada a nuestros productos y nuestros servicios. Tenemos este número de contacto que está acá, pero también el contacto de soporte@facto.cl. Eso va a ser muy importante durante su estadía aquí en Facto, puesto que allí es donde pueden enviar cualquier duda, consulta, falla, recomendación, posibilidad de mejora, ¿ok? Entonces, supongamos que voy a buscar la factura electrónica, intentaré que sea un número que, si esté acá, no se encuentra acá. Veamos acá. Perfecto. La factura 76, si se encuentra dentro de esta cuenta, voy a anular el documento porque el cliente sitúa de la compra y fíjense lo que sucede acá. Se llena automáticamente toda la información. ¿Por qué? Porque es una factura y ya posee pues, la información que habíamos agregado en el primer paso al momento de emitirla. Vamos a emitir la nota de crédito. Fíjense que me aparece exactamente el mismo detalle. Voy a emitir documento, no lo voy a imprimir y emito y envío en servicio de impuestos internos. Eso es todo. Fíjense en el PDF, pues vuelvo y lo repito. Diferentes plantillas de las cuales pues, podemos hacer uso. Fíjense que esto es muy importante. En Facto ustedes pueden indicarle a sus clientes cuál es la forma en que quieren que les cancelen o el saldo que tengan pendientes a pagar. Aparece automáticamente la referencia. Si estamos anulando una factura electrónica, va a ser el documento referenciado, va a ser la factura electrónica, el folio tal. La referencia es la razón, perdón, y el tipo de operación. En recibir documento tributario, nosotros podremos cargar los documentos de papel que, pues, queramos en el fondo subir al sistema. ¿Cómo lo podemos hacer? Es súper sencillo. No lo voy a hacer porque es el mismo proceso de emitir documento tributario, solo que recibes el documento. Supongamos que quiero hacer una factura. Comienzo a colocar los datos. Cuando voy a crear documento y continuar, aparece exactamente la misma pantalla que aparecía en emitir documento tributario al momento de crear el documento. Solamente tienes que agregar los productos. Y luego de agregar los productos, emites el documento y continúas. Si usted está emitiendo un documento desde Facto, se va la luz, se apaga el computador, se cierra la sesión, ese documento va a quedar en borrador. Los borradores se pueden buscar en esta sección que está acá, la quinta, que es buscar borradores. Sabemos que es un borrador porque aparece el lapicito rojo, este que ven acá a mano derecha. ¿Qué podemos hacer? Podemos ingresar, podemos corregir que todo esté ok, emitir el documento. Por ejemplo, podemos seleccionar varios. Podemos seleccionarlos todos, por ejemplo, y eliminarlos, cerrarlos y emitirlos, exportarlos a Excel. En el fondo tenemos múltiples alternativas, ¿no?
En las cotizaciones aprobadas, pues encontraremos un listado de todas estas cotizaciones que han sido emitidas y luego veremos fecha de aprobación. ¿Ok? Fíjense que cuando en el fondo están aprobadas, ya me aparece pues la fecha. Y aquí tenemos dos posibilidades. Podemos ver el documento, entrar en el módulo de cotización. O también podemos convertir esta cotización en cualquier otro tipo de documento, digamos, una boleta electrónica, por ejemplo. En Recibir DTE, nosotros podremos recibir los documentos tributarios electrónicos, y con esto me refiero a todos los documentos de nuestros proveedores. Tenemos filtros por periodos en el servicio de impuestos internos, por estado de documento, por tipo de documento. Y aquí es lo que les decía hace un rato. En el fondo, si ustedes desean cargar un documento en Facto, lo pueden hacer a través del formato XML. Es un formato pues bastante típico en el cual aparecen documentos, una forma de respaldar también sus documentos. Cabe destacar que cuando ustedes pueden extraer documentos en formato XML del servicio de impuestos internos y solamente tienen que descargar el archivo y luego subirlo acá. De esa manera pues les va a aparecer nuevamente en Facto. En los libros contables tenemos los libros de compra y venta. Si yo quiero ver los libros de venta, por ejemplo, de este mes y de este año. Ojo, esto es muy importante y no lo mencioné, Recibir DTE. Cuando ustedes comienzan a trabajar con nosotros, su casilla de intercambio... perfecto. Me estás comentando podríamos detallar mejor cómo transformar una cotización en una boleta. Sí, no hay ningún problema. Vamos a tomarnos un poquito más de tiempo allí. Fíjense, tenemos el listado de cotizaciones. ¿Ok? Es muy importante que nosotros, al momento de hacer una cotización, esto pasa un poquito en modo de cotización, pero es una recomendación que les va a servir. Es muy, muy importante que ustedes cuando vayan a crear una cotización, aquí en cotizaciones, crear cotizaciones, existen dos alternativas. Ustedes pueden utilizar al cliente registrado o al cliente no registrado. Utilicen siempre el cliente registrado. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a buscar a este cliente el cual ya tengo sus datos por múltiples fuentes de información, porque aquí en Facto se toma la información de muchos lados. Tienes múltiples fuentes de donde tomar la información de tus clientes. ¿Okay? Me refiero al nombre, root, etcétera, etcétera. Cuando sucede esto, queda registrado de manera tal que cuando vayas a transformar, por ejemplo, la cotización, estoy haciendo una cotización acá, la voy a guardar como una cotización aprobada. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Cuando yo vaya al listado de cotizaciones aprobadas, me aparece esta que acabo en el fondo de aprobar. Y es en el botón este que está acá, el botón de arriba, emitir documento tributario. Entonces, supongamos que quiero hacer una factura. Selecciono factura electrónica. Fíjense lo que me aparece acá. La información del cliente. Yo simplemente le doy al botón buscar. Ojo. Busca el cliente. Ya tengo el detalle y con ello pues simplemente emito el documento. Lo voy a descliquear acá. Lo pudiese descliquear de forma permanente en el módulo de administración, pero bueno. Lo estamos haciendo así en estos momentos. Pero cabe destacar que tienen otras alternativas. Pues. Entonces, como ven, pasar de una cotización a una factura a una boleta es súper sencillo en Facto. Supongamos que, por ejemplo, esta cotización no va a ser una factura, sino va a ser una boleta, mucho más fácil. Ni siquiera voy a necesitar los datos del cliente, porque las boletas, a menos que sean nominativas, no poseen los datos del cliente. Si es nominativa, fíjense que detallazo, aparece una vez la información del cliente. En este caso no es nominativa, creamos el documento y continuamos, y fíjense, me aparece ya la información del documento y yo emito y envío al
Servicio de Impuestos Internos. Continuamos. Vamos al módulo de cobranza. Aquí tenemos lo primero, buscar cobros, la posibilidad de buscar cobros por rango de fecha, ojo, emisión de documentos o fecha de cobro. Dos cosas completamente diferentes. Mostrar cobros pagados, cobros impagos. Lo podemos buscar en documentos emitidos o recibidos e incluso podemos buscar por tipo de documento. Perfecto, Viviana, me alegra que haya quedado claro. Excelente. Fíjate que, como les comentaba, esto es una herramienta que ustedes pueden utilizar pues, para llevar un control de sus documentos de cargo y de abono, es decir, documentos que le suman y documentos que le restan. Sin embargo, existen otras funcionalidades, otros complementos un poquito más avanzados, de que dependiendo también de su modelo de negocios, pueden serles útil o no. ¿Okay? Estos buscadores, por ejemplo, los documentos impagos, los del cobro son bastante útiles. Si ustedes, por ejemplo, emiten muchas facturas a plazo, también está la opción, hay un complemento adicional, eso lo pueden comenzar con cualquiera de sus especialistas, se llama cobranza automatizada, no lo solicitan mucho. Esto en el fondo es un complemento que nos permite generar notificaciones automáticas antes de la fecha de vencimiento de los cobros y después de la fecha de vencimiento, de manera tal de que hace como la función de una especie de gestor de cobranza. Y de verdad que pues, hemos notado que un buen porcentaje de los cobros pendientes que han tenido nuestros clientes se han disminuido con este tipo de acciones, ¿no? Pues tiene un conjunto de funcionalidades que se pueden integrar con un correo también para que sea personalizado. O sea, en el fondo, Facto ofrece muchísimas alternativas según también lo que tú necesites, ¿no? Eso es siempre lo más importante, que puedan satisfacer a fondo su necesidad. Vamos a manejo de caja. Yo les había comentado anteriormente, en administración, cajas y permisos, nosotros creamos las cajas y le otorgamos los permisos a las personas para que utilicen estas cajas. En manejo de caja es donde yo veo los movimientos, las aperturas, los cierres, todo esto asociado a las cajas que ya tenemos creadas. Tenemos la caja cerrada, la quiero abrir, muy sencillo, opciones, arqueo de cajas. Fíjense que puedo colocar un monto con el que quiero aperturar o cerrar la caja. Certificador, puede ser que yo mismo lo certifique, puede ser que alguien más lo certifique. Aperturamos la caja. Súper sencillo, cambio de apertura. Supongamos que la quiero cerrar. Muy sencillo. Opciones, arqueo de caja. Exactamente en el mismo botón. Cerramos. Fíjense que el botón que decía abrir, ahora no decía abrir, sino decía cerrar. ¿Qué otras alternativas tenemos? Podemos ver los movimientos. Yo quiero ver qué ha sucedido en esta caja desde el 15 hasta esta fecha. Por ejemplo. Entonces, el 20 a esta hora, minuto, segundo, se realizó un pago con efectivo asociado al cliente tal con la factura número tal, por ejemplo, por el valor este. Y todo se encuentra cuadrado. Qué maravilla. Excelente. Aperturas y cierres. ¿Ok? Así que, excelente. Ahora, yo también puedo ver el desglose de caja. El desglose de caja me va a indicar, pues, los diferentes métodos de pago que han estado asociados o que se han marcado pagos dentro de cada caja. Ahora, aquí en este caso, pues me aparece cualquier cosa porque en el fondo realizamos pruebas de forma aleatoria, ¿no? Pero si ustedes son organizados, y esto es muy importante, yo creo que es una de las mejores enseñanzas de toda esta capacitación, entre más información le ingresen al sistema, más verídicos van a ser los resultados que ustedes van a obtener en módulos como el módulo de reporte, que ahorita veremos con nuestro compañero Giancarlo. Entonces, es muy importante que también marquemos pago los documentos, que creemos los productos, los ingresemos alimentarios. Es una forma de verdad de
de poder optimizar múltiples procesos dentro de su empresa y de en el fondo ir más allá y ser organizados. Y esto es lo que nos va a permitir también crecer y tomar mejores decisiones en momentos críticos, como los que hemos vivido en los últimos 2 años o año y medio en Chile y en el mundo en general. Esta ha sido toda la capacitación el día de hoy. Les agradezco muchísima su atención, su buena onda. Recuerden que al final de la capacitación les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Ahí nos comentan qué podemos mejorar, qué podemos agregar, qué podemos quitar. Ha sido un placer, ha sido un honor. Recuerden que todas las capacitaciones las tenemos los martes y los viernes. Esta es la última de esta semana. Y les agradezco todo mucho, de verdad. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.